tardes y bienvenidos. Esto es Tele Yucatán Te Informa. Qué gusto que nos acompañe una tarde más. Ya es jueves 15 de agosto de 2019, jueves de quincena, por lo que muchos estarán contentos en este momento. Le cuento que hoy es el Día Nacional del Cine Mexicano, fecha que se instituyó con la intención de rendir homenaje a las mujeres y hombres que trabajan para el deleite de millones de espectadores mexicanos. Hoy platicaremos todos los detalles del pronóstico del tiempo en la última y nos vamos, una tradicional vaquería y más información, así que le invito a que se quede con nosotros. El teléfono en el estudio 940-7600. Dicho esto, arrancamos con las noticias. Le cuento que el gobernador del estado, Mauricio Vila Dosal, firmó un pacto con gobernadores del sureste. El principal objetivo es potencializar las capacidades industriales con acciones conjuntas. El gobernador Mauricio Vila Dosal firmó junto con 8 gobernadores el Pacto Oaxaca hacia un sur-sureste del futuro, para impulsar el desarrollo de Yucatán y esa zona del país. Con la firma del documento, que tuvo como testigo de honor al presidente Andrés Manuel López Obrador, tiene como objetivo principal detonar las capacidades industriales de la zona e impulsar su desarrollo con acciones conjuntas. Con el Pacto Oaxaca hacia un sur-sureste del futuro, que tiene vigencia hasta el 31 de diciembre del 2024, se busca que los diferentes actores de la sociedad trabajen con los gobiernos para contribuir a una nueva etapa de desarrollo e industrialización socialmente incluyente, y que esta región se convierta en pieza clave del sostenimiento económico nacional. Se planteó la visión estratégica para el desarrollo industrial de la región sur-sureste, con énfasis en infraestructura, energía y turismo, desarrollo urbano y rural, seguridad, educación e innovación, para atraer inversiones nacionales y extranjeras que hagan posible el desarrollo regional. Vila Dosal atestiguó la presentación y entrega del proyecto ejecutivo del Corredor Interoceánico para el Desarrollo del Turismo de Tehuantepec en el sur-sureste, el cual comparte el interés de sumar esfuerzos para detonar las capacidades de esta zona del territorio nacional. Tele Yucatán Te Informa. También le platico que la Confederación de Cámaras Nacionales de Comercio se suma a la iniciativa del gobierno federal para impulsar los proyectos que detonarán el desarrollo y la transformación de la región sur-sureste para solucionar sus problemas y salir del rezago. Su presidente, José Manuel López Campos, resaltó que los proyectos como el Tren Maya, el corredor transísmico de Tehuantepec y la refinería de Dos Bocas impulsarán el crecimiento económico de dicha región. Y ahora en temas de finanzas, también se firmó un convenio para mejorar la evaluación del gasto público. Y es que según lo dicho, la evaluación es una acción obligatoria para una gestión más eficaz, eficiente y orientada hacia los resultados. La Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación del Estado, la Academia Nacional de Evaluadores de México e instituciones de educación superior firmaron un convenio para el fortalecimiento de la cultura de la evaluación y la formación de evaluadores jóvenes y emergentes. La presidenta de la Academia Nacional de Evaluadores de México, Marcia Itzel Checa Gutiérrez, así se contribuye al objetivo de fortalecer el posicionamiento de evaluadores jóvenes y emergentes como actores relevantes en la práctica de esta importante tarea en la región, siendo la Secretaría Técnica de Planeación y Evaluación la única institución en Latinoamérica que desarrolla la estrategia de evaluabilidad. La secretaria de Administración y Finanzas, Olga Rosas Moya, dijo que la evaluación no es una opción para las dependencias y entidades, sino una acción obligatoria para una gestión más eficaz, eficiente y orientada a resultados, y exaltó el plan del Ejecutivo por mejorar el ejercicio y la calidad del gasto. Desde el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, el secretario de Investigación, Innovación y Educación Superior, Bernardo Cisneros Buenfil, puntualizó el rol que debe tener la juventud en la toma de decisiones y pidió que otras instituciones se incorporen en este tipo de iniciativas. El secretario técnico de Planeación y Evaluación del Estado, Rafael Hernández Cotasec, presentó la estrategia de evaluabilidad del Ejecutivo. Tele Yucatán Te Informa.
En otros temas, le cuento que controlan incendio forestal cerca de la reserva de Celestún. Para lograr apagar las intensas llamas, incluso se tuvo que utilizar un helicóptero y además la colaboración de los 3 niveles de gobierno. Se controló el incendio forestal cerca de la reserva de la biosfera de Ría de Celestún, que afectó 200 hectáreas, con el esfuerzo conjunto de elementos de 3 niveles de gobierno, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil. La Secretaría de Seguridad Pública realizó sobrevuelos en el área afectada para valorar la situación y establecer la estrategia de contención, pues la zona es de difícil acceso, donde predominan el manglar y la vegetación alta. El gobierno del estado solicitó a la Secretaría de Marina Armada de México el apoyo de un helicóptero tipo M117 para las labores de mitigación, que transportó equipo y elementos de la Comisión Nacional Forestal, brigadistas de Procivi y bomberos de la Secretaría de Seguridad Pública. La afectación estimada es de 200 hectáreas y para garantizar la extinción de las llamas, el personal de la CEMAR emprendió maniobras con el helibalde. Teleyucatán te informa. Cambiamos totalmente de escenarios y mire, gran respuesta en el primer día de la Expo Adulto Mayor 2019. Le cuento que además de los servicios de salud, las clases de manualidades, las actividades deportivas y la bolsa de trabajo, también se llevó a cabo el primer concurso de la adulta y el adulto mayor del año, en donde se premió a los más fotogénicos, populares, elegantes y hasta el mejor talento del año. En medio de un ambiente de fiesta y alegría, más de 3,800 personas de 70 municipios protagonizaron el primer día de actividades de la 10ª edición de la Expo Adulto Mayor, en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Además de aprovechar servicios como bolsa de empleo, clases de manualidades y artesanías, trámites, servicios médicos, actividades deportivas y culturales, los asistentes engalanaron el recinto con sus trajes típicos y su destreza en los bailables que presentaron en el escenario. También demostraron que no hay edad para ponerse retos, ya que 13 finalistas de los 54 clubes participaron en el primer concurso de la adulta y el adulto mayor del año. Entre porras, aplausos y pancartas, familiares, amistades y autoridades de las diferentes demarcaciones representadas demostraron su apoyo a los contendientes, quienes lucieron sus habilidades en las etapas de traje regional, prueba de talento y atuendo de gala. La directora del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, María Cristina Castillo Espinosa, encabezó la entrega de reconocimientos y premios a los ganadores del concurso, en los rubros de simpatía, elegancia, mestiza elegante, oradora, orador, fotogénica, fotogénico, la y el más popular, mejor sonrisa y talento del año. Berta María Mendoza González y Juan Enrique Herrera Cetina se coronaron como adulta y adulto mayor del año. Después, la comediante Salomé Sansores, mejor conocida como Chepita Cacatúa, se encargó de dar un toque de diversión en esta jornada completamente familiar. Teleyucatán te informa. Así que muchas felicidades a estos adultos mayores por tan reconocidos premios y también por disfrutar esta etapa de la vida. Tenemos saludos pendientes y son para Adriana Vargas, que hoy nos sintoniza desde Humán, y también para Saúl Parra. Usted también puede ponerse en contacto con nosotros a través de la transmisión en vivo en el Facebook de Teleyucatán. Ahí nos encuentra totalmente en vivo este espacio y también el de las 8 de la noche. Vamos a la pausa comercial. Enseguida estamos de regreso. El DIF Yucatán te invita a la 10ª edición de la Expo Adulto Mayor este 14 y 15 de agosto, de 10 de la mañana a 8 de la noche en el Centro de Convenciones Siglo XXI, en el que podrás encontrar conferencias, bolsa de trabajo, atención médica, asesoría jurídica, presentaciones culturales, actividades deportivas, concurso de danzón y mucho más. ¡Te esperamos! Más información a los teléfonos 942-2030 y 927-1856, extensión 101. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. El alma de las costumbres y tradiciones de Yucatán se conocen mejor entrando a su corazón. Ricardo Santamaría nos guiará en un viaje a través de las fiestas de nuestros pueblos para sentir el alma y corazón de Yucatán. Sábados, 7 de la noche, solo por Teleyucatán.
En la tiendita de Don Pixcu venden un gran surtido de cosas buenas y de pilón te llevarás kilos de diversión. El Tendejón de Pixculín abre sus puertas los viernes 7:30 de la noche por Tele Yucatán. Ya estamos de regreso en Tele Yucatán Te Informa. Qué gusto saber que contamos con el favor de su preferencia. Y mire, hoy nos vamos a Tacmec, uno de los tantos municipios en donde se realizan las tradicionales fiestas en honor a distintos santos. La de este sitio corresponde a San Lorenzo y la Purísima Concepción, así que cada año se hacen gremios, vaquerías y, claro, los tablados para las tradicionales corridas de toro. Armar un tablado es todo un arte, pero hoy le decimos cómo se hace, qué manos lo elaboran y hasta le contamos de la gastronomía que se disfruta en este tipo de eventos. Desde pequeño Manuel observaba cómo su abuelo armaba el coso taurino, donde disfrutaba acompañado de su familia de las corridas de toros en Tacmec y anhelaba el día en que se convertiría en uno de los palqueros del municipio. Don Manuel, ¿hace de cuánto que es palquero? Tengo 50 años. ¿Desde siempre? De siempre. Esto lo tenía mi difunto abuelito y él falleció, se me quedó. Ahorita pues ya tengo edad, pues ese es mi hijo. A ver si lo sigue. En los primeros días del mes, Manuel y los 120 palqueros del municipio iniciaron el armado del coso taurino para disfrutar de la fiesta brava en honor a San Lorenzo y la Purísima Concepción. Nosotros así empezamos el domingo que pasó. Pues ahorita pues poco a poco lo estamos. Hoy debemos de terminar ya, por como que empieza la corrida hoy. El proceso de armado inició con la colocación de los horcones que soportan el tablado. Hacer hueco, poner los horcones, después los balos, estos que son huacachés que conocemos nosotros. Las celosías vas poniendo ya después entonces de las celosías, ya pusiste tus balos, pones el piso. En la parte final del piso se coloca la baranda, que es la primera fila donde no cualquiera se atreve a sentarse. La pone una tabla ya, que se llama baranda. Los más valientes se sientan allá. Luego se instala la lámina para resguardarse de los intensos rayos del sol o de la lluvia y finalmente se coloca el guano. Cada año hay que ahorrar para invertir en el ruedo, que en su caso corresponden 2 metros, que requieren varios horcones, tablones, cuerdas, entre otros materiales. Todos los materiales, pues unos 2,000, 2,500. Pero, ¿qué se come en el tablado mientras se disfruta de la fiesta brava? Cheva, el shish. De todo, sí. Manuel y su familia disfrutan cada año la corrida. Cuando meten un toro limpio, es cuando se anima más. Bueno, de vez en cuando escapa. ¿Y qué hace la gente? Corre. Con imágenes de Joaquín Martínez, el reporte es de Maribel Vega, Tele Yucatán Te Informa. De vuelta a la capital yucateca, le cuento que en el Museo del Mundo Maya se presentó el Plan Ciudad Mural, con el que el Ayuntamiento de Tecash busca proyectar de forma turística a la Sultana de la Sierra. En el evento, el alcalde Diego Ávila explicó que se recolectarán fondos entre empresarios para pintar murales y así atraer al turismo. Ante la secretaria de Cultura y las Artes, Erika Millet Corona, también dijo que con estas acciones buscarán ofrecer a la sociedad tecacheña espacios para expresarse por medio de las artes a través de los murales. Y de la mano con este tema, también le cuento que el alcalde Diego Ávila continúa generando inversión y fuentes de empleo en Tecash como parte de los esfuerzos para posicionar al municipio en el mapa turístico. Colocó la primera piedra de un hotel. En la construcción, que tendrá 40 habitaciones, se invertirán 15 millones de pesos y será de 4 estrellas express.
Vamos con otras cosas. Y mire, oiga, ya le había platicado cómo se puso el primer día de la Expo Adulto Mayor, pero mire, también le cuento que cientos de personas de las que acudieron precisamente a la Expo tuvieron la oportunidad de conocer y recorrer el Palacio de la Música por medio de unos lentes de realidad virtual, así como él escucha la música de la mano con la tecnología. Uno se los coloca y puede hacer un recorrido virtual en 360 grados por todo nuestro museo, y también tenemos algunos conciertos de los que ya se han realizado en nuestra sala de conciertos. Un concierto de la Orquesta Típica Yucalpetén. La Orquesta Típica Yucalpetén tiene ahora una temporada con nosotros los domingos, este domingo a las 12 del día, también va a estar el 1 de septiembre y el 15 de septiembre y en algunas otras fechas en octubre y demás. Traemos ese concierto, uno se coloca los lentes de realidad virtual, puede ver al director, al maestro Pedro Herrera de frente, uno va girando y va viendo a los violines, a las violas, a los violonchelos, voltea al público. Y mire, los lentes estarán disponibles en el Palacio de la Música a finales de este mes, así que si no tuvo la oportunidad aún de visitar el museo, aproveche. Además, le recuerdo que los martes la entrada es gratuita para los yucatecos o también para quienes residen en la entidad. Vamos con otras cosas y dejamos a un lado por el momento las noticias para que le dé una excelente recomendación si estás buscando el lugar ideal para hacerte un cambio de imagen o solamente consentirte. Te recomiendo que veas la siguiente cápsula. Hola, buenas tardes, mi nombre es Wendy Luna. Vamos a poner un tono rubio cenizo para eliminar todo lo exceso de naranjoso y amarillento que vemos en el cabello. Y vamos a darle forma al corte porque no tiene absolutamente nada de forma, dándole vida y movimiento al cabello. A continuación vamos a hacer unos destellos de highlights que mi compañero Kevin Valle me va a estar ayudando, dándole luz al cabello, haciéndole un buen corte para que tenga forma el cabello con una profunda hidratación para que se enmarque más su rizo. Pueden ver, ya tenemos el resultado final de las chicas. Con mi compañera Claudia hicimos un balayage para corregir el tono naranja que tenía en el cabello con unos tonos rubios cenizos. Hidratamos el cabello porque estaba muy procesado su cabello. Y hicimos un corte para darle un poco de volumen y movimiento al cabello. Y con mi compañera Mayra hicimos unas highlights en tonos marrones para darle un poco de luz a su cabello muy sutil y un poco de movimiento al cabello con una hidratación también profunda para nutrir su cabello. Bueno, y ese es el resultado final de nuestras modelos. Yo soy Wendy Luna, él es Kevin Valle y los esperamos en Luna Luz. Pues ya lo sabe, ahí quedó la recomendación. Antes de irnos a la pausa comercial, tenemos un saludo pendiente y es para Aliel Lavadores, que nos saluda desde Portland, Oregón. Muchísimas gracias por estar en sintonía con nosotros aquí en Teleyucatán desde Estados Unidos. Nos vamos a la pausa comercial, el teléfono en el estudio 940-7600. A la vuelta, más información. Mate, renta, venta y sastrería. Contamos con lo necesario para que luzcas elegante en tu evento. Te esperamos en la calle 72, número 400D por 33B, Avenida Reforma, frente a la Plaza de Toros. Teléfonos 920-0892. Mate, exclusivamente Masters en etiqueta. El PRD se reconstruye para seguir trabajando contigo por México.
30 años de lucha corroboran nuestros logros. Estamos de regreso para ganar de nuevo tu confianza. Y enfrentar los retos de los nuevos tiempos bajo la luz de un nuevo sol. Hoy iniciamos la campaña de afiliación para contribuir al fortalecimiento de nuestro país. México requiere un partido fuerte de izquierda, que vea por ti y por tu gente. Forma parte del PRD. Cambiando para ser mejores. PRD. Porque recordar es volver a vivir. Sería bueno que recuerdes que los fines de semana Mario Chacón y sus invitados te guiarán en un viaje al pasado, por aquellos años maravillosos de nuestra blanca Mérida. Un paseo por los recuerdos. Viernes, 7 de la noche. La salida es en la estación de Tele Yucatán. Seguimos transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Tele Yucatán, aquí bien cerquita de Paseo de Montejo. Qué gusto que continúe con nosotros en este jueves 15 de agosto de 2019. Y mire, ahora le cuento que presentan la primera aplicación de Museos de México y ya está disponible. Usted la puede encontrar como 101museos.com y le cuento que a través de esta nueva herramienta tecnológica buscan posicionar los museos de nuestro estado en el mapa de la República Mexicana. Ahora sí que es una asesoría a larga distancia para todos los viajeros. Autoridades de la Secretaría de Cultura y las Artes presentaron la primera guía de Museos de México, una herramienta para promover los acervos culturales y artísticos. Después de 3 años, burocracias, permisos y una serie de cosas que hay que hacer y lidiar para obtener la información de cada museo, llevamos ahorita 250 museos aproximadamente cargados. De aquí del estado de Yucatán tenemos 9. Erika Millet, titular de Sede Culta, invitó a directores de museos a involucrarse en el proyecto. Nosotros estamos haciendo el enlace entre los museos de Yucatán y la guía en sí. Es una herramienta muy valiosa que puede servir para posicionar a los museos de Yucatán en el mapa de los museos de México para ayudar como herramienta de difusión y promoción. 101museos.com ya se encuentra disponible para que viajeros de todo el mundo consulten información e imágenes de los acervos. También se pretende publicar una guía impresa con los 101 museos más representativos de México. Con imágenes de Efraín Rodríguez para Teleyucatán te informa Mayra Vences. Y 156 estudiantes mexicanos y 110 de Estados Unidos, Francia, Brasil y China llegaron a nuestra tierra para realizar sus estancias educativas. En este tiempo tendrán la oportunidad de convivir con el pueblo maya y claro también compartir con los jóvenes yucatecos sus costumbres y tradiciones. En el Auditorio Manuel Cepeda Peraza se dio la bienvenida a los 266 estudiantes que realizarán estancias de movilidad en licenciaturas de la Universidad Autónoma de Yucatán. Hoy, cada uno de ustedes son estudiantes de la Universidad Autónoma de Yucatán. Y en ese sentido, les invitamos a que lo aprovechen, a que lo disfruten, a que se den la oportunidad de formarse no solamente en la parte académica, crecer en la parte cultural. Los 156 estudiantes mexicanos provienen de diversas universidades del país y 110 alumnos de centros educativos de Estados Unidos, Francia, Brasil y China, entre otros, a quienes se proporcionó información de los programas académicos, servicios, trámites, aspectos migratorios, datos de entretenimiento y cultura de la región. Vayan a los sitios arqueológicos, conozcan las comunidades, interactúen con el pueblo maya, que es una cultura viva. También pidió a los estudiantes de movilidad que compartan su cultura y tradiciones con los alumnos yucatecos. Con imágenes de Efraín Rodríguez para Teleyucatán te informa Mayra Vences. Y de la mano con este tema le cuento que el contexto social, cultural y natural de Yucatán son solo algunos de los factores que estudiantes nacionales y extranjeros, por supuesto, toman en cuenta para realizar un intercambio académico con la Universidad Autónoma de Yucatán. Pero eso no lo digo yo, justamente ellos así lo dijeron. Veámoslo.
Tenía muchos amigos que ya habían venido a la UADY en Mérida y me habían dicho lo excelente que era su estancia, las clases como les gustó, la ciudad y la cultura yucateca, pues no tenía más remedio que venir. Levando en cuenta todos los ámbitos sociales, culturales, la universidad, los estudios, la Universidad Autónoma de Yucatán era las mejores oportunidades que tenía de hacer un intercambio. Elegí Yucatán porque es un estado maravilloso. Me encanta cómo toda la gente es muy, muy amable, es muy seguro. Elegí la universidad porque me pareció mejor el plan de estudios con el mío para revalidarlo. Ahí quedó la declaración de los propios estudiantes y en otras cosas, ahora le cuento que la Dirección de Asuntos Internacionales del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas gestionó con la Agenda Turca de Cooperación 9 equipos tecnológicos para realizar pruebas de control de diabetes a pacientes de las unidades médicas rurales del IMSS Bienestar, que beneficiará a 2,000 personas. Su titular, Saúl Vicente Vázquez, resaltó que en Yucatán se inició el proyecto con seguimiento, fortalecimiento y control de la población, que en su mayoría es indígena, que vive con diabetes mellitus. Lo anterior para disminuir su mortalidad, por supuesto. En Oshkushkap, el funcionario federal dijo que la agencia turca TICA donó al IMSS Yucatán estos 9 equipos y además 221 kits con 24 pruebas que se utilizarán en 15 unidades médicas rurales y 2 unidades móviles. Dejamos a un lado los temas de salud para que le platique que hay probabilidad de calor y lluvias previstas, por supuesto, para Yucatán, aquí en la Blanca Mérida, de hasta 35 grados Celsius. Así que recuerde mantenerse bien hidratado y, como dicen, por si las moscas, si sale de su casa, cargue con su paraguas. Para más detalles, vamos con el pronóstico del tiempo. La nueva onda tropical número 29 se desplazará al sur de la península de Yucatán, lo cual aportará humedad hacia la región favoreciendo nublados vespertinos, los cuales tendrán probabilidad de tormentas puntualmente fuertes en el noreste, centro y noroeste de Yucatán. Se prevé que las temperaturas sean cálidas al amanecer y calurosas a muy calurosas durante el día, con viento del este-sureste, cambiando eventualmente al noreste de 15 a 25 km por hora y rachas de 50 km por hora en las costas. Para la Blanca Mérida, contaremos con una temperatura máxima de 35 grados, mientras que la mínima será de 24 grados. Nos vamos a Valladolid, en donde la temperatura máxima estará entre los 36 grados, mientras que la mínima estará entre los 24. Para Tecash, se esperan temperaturas máximas de 36 grados, mientras que la mínima será de 20 grados. Y ahora nos vamos a la zona costera. En Celestún la máxima estará entre los 33 grados y la mínima entre los 23. En el puerto de Progreso, las temperaturas máximas estarán entre los 34 grados y la mínima entre los 23. Y para Río Lagartos, contaremos con una máxima de 30 grados y una mínima de 24 grados. Esto ha sido el pronóstico del tiempo. Recuerde, tome sus precauciones. Tele Yucatán te informa. Y mira, a través de la transmisión en vivo en el Facebook de Tele Yucatán aclaman por los saludos. Mercedes Trejo Lizama desde Chuminópolis dice que saludemos a su madre y también a Faina. Muchísimas gracias por el favor de su preferencia. Y también para Federico Miss Ucán, es de San Francisco, California. También muchas gracias por siempre estar al pendiente de Tele Yucatán. Con estos saludos nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, se lo recomiendo porque a la vuelta una gran variedad de información. Pausa comercial y volvemos. La medalla Belisario Domínguez es el máximo galardón que confiere el Senado de la República en honor al senador chiapaneco que dedicó su vida al servicio de la patria. ¿Conoces a una mexicana o mexicano que destaque por su ciencia o virtud en grado eminente? Envía postulaciones al correo medallabelisario-2019@senado.gov.mx. Fecha límite, 30 de agosto. Senado de la República. Cercanía y resultados. Está chido que juegues fútbol, que hagas cosas nuevas
que cantes y te diviertas. Pero ¿sabes lo que no está chido? Que fumes siendo menor de edad. Habla con tu familia sobre el tema. Consejo de la Comunicación, voz de las empresas. ¿Ya sabes qué hacer ante la cercanía de un ciclón tropical? Temporada de ciclones tropicales 2019, del 1 de junio al 30 de noviembre. Después, permanece en resguardo hasta que las autoridades lo indiquen. Mantén desconectados aparatos eléctricos. No toques cables caídos. Mantén cerradas llaves de gas y agua. Trabaja en equipo para reparar daños. Desalojar agua estancada a fin de prevenir plagas y epidemias. Recuerda ubicar tu refugio más cercano y el número de emergencias, 911. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Nada, ya estamos de regreso a Tele Yucatán Te Informa para ir con más noticias. Y es que si bien dicen que no hay mal que por bien no venga, la historia de César es una muestra viviente justamente de este hecho, pues tratando de encontrar sentido a su vida comenzó con un pasatiempo que ahora se ha convertido en su negocio, con el que ha llevado la belleza de nuestras zonas arqueológicas, el colorido de nuestros paisajes y la diversidad de nuestra fauna a hogares de otros estados e incluso del extranjero. Llegó a vivir a Mérida y requirió terapias para mejorar su calidad de vida. Sin saberlo, emprendió un negocio. Enamorado de los paisajes de Yucatán, César Torres elabora de forma artesanal desde hace 5 años relojes de pared con sistema de corrido. Comenzó a pintar por motivación de sus hermanas y ahora sus diseños decoran casas y negocios de otras entidades del país y del extranjero. Me dieron un curso en el Sistema Nacional de Empleo aquí en Yucatán y ahí vi la artesanía, que se llama arte popular. Y cuando vi los paisajes, pues me gustó bastante. Ahí empecé. Relojes, al verlos, me gustó en sí me gustó lo que es relojes. Hacía yo portallaveros, pero me cuesta más trabajo hacer un portallavero que un reloj. Como que me transporto, Me transporto y empiezo a imaginarme. Para elaborar los relojes circulares o cuadrados, César utiliza madera triplay, soga de nequén y pintura textil. Y el paisaje pues ya me viene solito. Empiezo a elaborar, lo pinto y empezamos a plasmar. ¿Y lo que tiene relieve de qué se está haciendo? El relieve es de pasta de polvo fino con resistor. ¿Qué va primero? ¿Primero se arma? Primero se arma el paisaje, se llama fondear. Primero fondeo, pongo el paisaje, lo termino y enseguida viene el relieve, que es lo que le da vista. Además, sus relojes tienen los números mayas, característica que le encanta a los niños. Zonas arqueológicas, paisajes naturales, guacamayas y casas mayas son algunas de las pinturas que tienen sus obras. Con imágenes de Joaquín Martínez, César Gómez, Tele Yucatán Te Informa. Y ya se acerca el fin de semana, así que le invito a Río Lagartos, en donde para promover los atractivos naturales y turísticos se realizará el 9º Festival de Rock and Rio 2019, el sábado y domingo, para celebrar la música y el arte en un ambiente familiar, fomentando así la convivencia entre locales y visitantes nacionales y extranjeros también. El Festival de Rock and Rio 2019, que por primera vez tiene el apoyo del gobierno del estado, se realizará en el balneario Chiquila. La entrada será gratuita para que las familias yucatecas gocen de un espacio de sano esparcimiento. Ahí quedó la invitación para que este fin de semana todos vayamos a este festival de música, de cultura. Pasamos a otras cosas. En temas de salud, le cuento que la atención del cáncer debe ser humanizada, pues de acuerdo con estimaciones, en más del 10% pudiera haber un cambio positivo en el que la estrategia sea terapéutica. La atención del cáncer debe ser multidisciplinaria para tener mayor efectividad en el tratamiento, aseguró el ginecólogo-oncólogo Pedro Blas Hernández. Hoy en día el manejo del cáncer es multimodal
y la estrategia de salud en el mundo es siempre tratarlo de forma multidisciplinaria. Se estima que más del 10% pudiera haber algún cambio en cuál va a ser la mejor estrategia terapéutica en estas pacientes. Finalmente, el pronóstico de una paciente oncológica va a estar dado por la enfermedad. A una paciente diagnosticada se realiza la valoración integral que determina el estadio en el que se encuentra la enfermedad y el Consejo Clínico Multidisciplinario determina el tratamiento más adecuado. El especialista forma parte de un grupo de médicos que ofrece tratamiento a pacientes con cánceres ginecológicos bajo enfoque multidisciplinario, que ofrece trato más humanizado, impacto significativo en la sobrevida del paciente y calidad de vida. Entre los cánceres ginecológicos más comunes sobresalen el cáncer de mama, cervicouterino y del endometrio. Hoy en día el cáncer de endometrio ha incrementado su frecuencia, su incidencia debido a múltiples factores de riesgos, entre ellos la obesidad, el más importante, ya que el tener obesidad favorece un estímulo estrogénico sostenido a nivel local, lo que favorece un crecimiento endometrial y esto a la larga genera ciertas lesiones precursoras del cáncer. Y esto, si no se trata, culmina en un cáncer de endometrio. Con imágenes de Juan Velázquez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Dejamos a un lado los temas de salud y cambiamos de panorama totalmente. Y mire, le cuento que está elaborado con anís y miel de abeja. El Ixtaventún es un licor de origen maya que es reconocido en el mundo por su peculiar sabor. Pero para conocer su origen y proceso, nuestra compañera Maribel Vega nos platica los detalles. El Ixtaventún es una bebida ancestral maya, cuyo nombre se tomó de una leyenda de dos mujeres que vivían en una ciudad. Una de ellas fue Ixtabay, una doncella de mala reputación que daba su amor a los hombres, pero pese a su mala fama, era de corazón solidario y ayudaba a los enfermos y necesitados. La otra mujer fue Utzcolel, que fue considerada el claro ejemplo de integridad y moral, pero detrás de toda esa falsa pureza se escondía un corazón duro y frío. Al morir la Ixtabay, sucedió algo que causó asombro en la población. Su tumba nacen flores de aromas muy exquisitos, que es donde nace Ixtaventún, ¿no? Entonces, es de ahí de donde se toma el nombre para ponérselo licor. Dulce flor de Ixtaventún. En la hacienda Casa de Aristi, la bebida legendaria se comenzó a elaborar desde 1935 y desde entonces se vende en el país y en el extranjero. Canadá, Estados Unidos, obviamente Europa, Asia, Australia, es donde estamos exportando. Al año se producen alrededor de 1,5 millones de botellas de la seductora y exótica bebida. El 80% de la producción es realizada por manos yucatecas y se utilizan productos de la región. Pero, ¿cómo se elabora? El proceso de Ixtaventún es una fermentación de la semilla del anís con miel de abeja, más todo lo que necesitas para hacer una fermentación, levadura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es un proceso que va de 5 a 7 días. ¿De qué depende que sean 5 o 7 días la fermentación? Pues del clima que tengamos, ¿no? Sí, ya fermentó, se pasa a otro contenedor, ahí se mezcla perfectamente bien y ya que se mezcló, ya que está perfectamente mezclado, se pasa a otro contenedor donde ya va a ir el producto limpio. Una vez que se filtró de impurezas, comienza el proceso de envasado, que inicia con el lavado de las botellas, llenado al alto vacío, etiquetado y sellado. También se cuenta con una edición especial que generalmente se adquiere como souvenir, porque la botella es artesanal y tiene decorado maya. Incluso se puede personalizar para restaurantes, hoteles, bodas u obsequios. Aunque el Ixtaventún es conocido como un aperitivo o digestivo, se elabora en gran variedad de cócteles con la bebida maya, desde un carajillo margarita, entre otros. En la empresa yucateca también se producen licores basados en recetas mayas ancestrales y con productos 100% naturales, como el licor de coco, guanábana, ron, entre otros. Con imágenes de Joaquín Martínez, Maribel Vega, Teleyucatán te informa. Y
de la mano con las cosas que son muy nuestras de nuestro estado y nuestras tradiciones, antes de despedirme toca el turno de la última y nos vamos, que en esta ocasión nos lleva a Quinilmotul, en donde se armó la vaquería en honor a la Virgen de la Asunción, que le cuento fue amenizada por la Orquesta San Francisco de Asís de Jocabá de Pastor Caro. Para que disfrute de nuestras tradiciones, aquí le dejo un fragmento de esta gran vaquería en la que vemos las imágenes. Todos están participando, señores, niños, mestizas, todos ataviados con el traje típico regional yucateco, de blanco principalmente, y también luciendo con sus rebozos y flores de colores en la cabeza. Todas las damas hermosas con maquillajes bien coloridos. Disfrute de este fragmento, por favor. Tradiciones que se sienten justamente en la piel y que incluso aquí en el estudio ya pusieron a bailar a todos la tradicional jarana. Antes de despedirme quedan saludos pendientes y son para Juan Sánchez Cordero, Jesús Hernández González y también para Manolo Saldívar y toda la familia Saldívar Ojeda, que está sintonizando las noticias, siempre pendiente de la información del tío Raúl hasta el municipio de Tizantún. Con esto yo me despido, nos vemos mañana en punto de las 3 de la tarde para cerrar la semana como se debe, con información. No le cambie, se queda con los deportes aquí en Tele Yucatán. Hasta mañana. El Gobierno del Estado de Yucatán puso en marcha la primera etapa del programa Médico 24/7 en el interior del estado, el cual te ofrece orientación médica gratuita y medicamentos para que tengas atención durante los días, noches, fines de semana y días festivos en los que esté cerrado el centro de salud de tu comunidad. Juntos transformemos Yucatán. Gobierno Estatal 2018-2024. Nada dignifica más que el trabajo. Un trabajo que te da seguridad social. Que garantiza tus derechos. Que otorga atención médica. Que garantiza la igualdad de género. Un trabajo que te permita ver por ti y por tu familia. Por eso aprobamos una reforma histórica para garantizar los derechos sociales de las y los trabajadores del hogar. Cámara de Diputados. Legislatura de la Paridad de Género. Existen muchas formas de ver el béisbol. En Tele Yucatán lo transmitimos con mucha garra. ¡La pelota buena! ¡La pelota sigue! ¡La pelota! Garra Melenuda, el programa de béisbol de Tele Yucatán. Este y todos los sábados a las 4 de la tarde. Hay combinaciones muy exitosas. El café y la leche, el pan y la mantequilla, Sereco y Nojoch. ¡No son esos! ¡Somos nosotros! ¡Sereco! ¡Y Nojoch! ¡Por Tele Yucatán! ¿Ah, lo gustas, mamá? Lunes y miércoles, 9 de la noche, solo por Tele Yucatán. Uno de los programas más emblemáticos de la televisión mexicana solo podría ser conducido por un gran maestro. El Estudio de Manzanero. Deleítate escuchando a los mejores exponentes de diversos géneros musicales y conozca un poco más de la obra del maestro Armando Manzanero. Viernes, 9 de la noche, por Tele Yucatán.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias por hacernos el favor de acompañarnos en vivo desde el estudio A de Teleyucatán en una emisión más de Deportes Teleyucatán Te Informa. Esta tarde estaremos hablando que los Leones, bueno, pues ayer triunfaron 4-3 ante el equipo de los Pericos de Puebla en el Parque de la Serpiente Emplumada y con ello, bueno, pues aseguraron la serie. Han ganado los primeros dos. Hoy estará concluyendo esta confrontación entre Pericos de Puebla y los Leones de Yucatán. Le tendremos el resumen del juego de anoche. También estaremos hablando del deporte universitario y es que, bueno, pues fue objeto de un reconocimiento la Universidad Autónoma del Estado de Yucatán después de haber organizado con éxito la edición 2019 de la Universidad Nacional. Le tendremos todos los detalles en información de la gimnasia. Se anuncia que, bueno, pues a partir del 2 de septiembre, tanto en la Unidad Deportiva de Villa Palmira como en el Complejo Deportivo Cuculcán van a haber escuelas de gimnasia rítmica. Le estaremos dando la historia completa. Y en la lucha libre, Suicida Junior, este luchador yucateco, estará viendo actividad el próximo domingo en la Arena Sinjuk. Suicida Junior ya tiene 26 años en su carrera deportiva. De esto y mucho más estaremos hablando. Y como siempre, el gusto de saludar a mi compañero y amigo Antonio Lizama. Mi estimado Tony, arrancamos. Gracias, así es, mi estimado Mario Peniche. Ya listos con la información deportiva del jueves. Rapidito, vámonos con nuestras vías de comunicación. Recuerde, nuestro teléfono es 940-7600. Redes sociales, en Twitter en @DeportesTeleyuc y en Facebook en Deportes Teleyucatán, para que usted pueda estar en contacto con nosotros. Muy bien, vámonos a la primera nota y es en torno al rey de los deportes. Como le decía, los Leones triunfaron 4-3 anoche en el Parque de la Serpiente Emplumada ante los Pericos de Puebla. El triunfo para Joaner Negrín. Aquí está el resumen. El cubano Joaner Negrín lanzó pelota de 4 hits y 2 carreras en su labor de 6 entradas para conducir a los Leones de Yucatán al éxito de 4-3 contra los Pericos de Puebla para asegurar la serie anoche en el Parque Cuculcán. El astro cubano completó su labor con 6 ponches y consiguió su victoria número 12 de la temporada. Lo relevaron Manuel Chávez, Enrique Burgos y Josh Luke, quien se apuntó el salvamento. La derrota fue para Brandon Compton en 3 episodios de labor de 3 carreras y 2 ponches, sufriendo su tercer revés de la campaña. Alex Liddy tuvo una gran ofensiva bateando de 4-2 con 2 carreras anotadas para comandar la artillería selvática junto con Art Charles, quien produjo 2 carreras con su extra base. Este jueves será el último de la serie con el duelo estelar abridor entre Mauricio Lara contra el melenudo Jesse Estrada. Bueno, y ayer, usted recuerda, en el noticiario deportivo de ayer le dimos a conocer que la UADY pues, puede ser sede de la segunda edición de los Juegos Panamericanos Universitarios y también de un torneo de voleibol de playa. Pues bueno, debido a eso, igual, pues hoy le entregan un reconocimiento a esta máxima casa de estudios, esto debido a su buena organización por las pasadas universidades nacionales realizadas en esta ciudad. Ante el éxito de la pasada Universidad Nacional y por el nivel de organización demostrado durante el evento, la Comisión Nacional del Deporte de la Educación, a través de Alan Merodio Reza, informó que Yucatán será propuesto como sede de los segundos Juegos Panamericanos Universitarios. Son muchos los factores los que hay que destacar, como la seguridad que distingue a Yucatán y las sinergias que entabló la UADY para la organización de un evento de la mayor calidad, por lo que el Estado puede ser una digna sede para un evento panamericano, señaló el funcionario federal. La seguridad de la gente que sentía en la ciudad de Mérida al caminar hasta, a 10, 11 de la noche, sentían seguros. Estamos decidiendo estamos viendo a Mérida, a la Universidad Autónoma de Yucatán, como posible sede de los Juegos Panamericanos Universitarios de la segunda etapa que se va a realizar en el 2020. Por su parte, el rector de la UADY, José de Jesús Williams, quien recibió un reconocimiento, recalcó que la máxima casa de estudios es capaz de organizar eventos de gran envergadura. Demostramos que somos capaces
de organizar eventos de esta y probablemente de una mayor magnitud, de una mayor envergadura, de un mayor compromiso, con el solo hecho de tener la voluntad de articular las sinergias para lograr lo que nosotros decidamos lograr. Pues vamos a ver si entonces Yucatán puede organizar en septiembre del 2020 esta segunda edición de los Juegos Universitarios. La verdad que sería fabuloso, estaremos pendientes. Y mi estimado Tony, ¡saca la garra! ¡Saca León! Que la original dentro. Y la única. Original, amigo, la original, no esta hay es la otra. buena. Vamos a ir a una pausa. Ha causado sensación ahorita en el estudio la garra, ¿eh? Sí, aquí está. Hoy sí le tocó venir porque antes es de la irnos original, al repetí, no me canso de al decirlo, es estudio. la original y la única. No acepto imitaciones. Vamos a ir a la pausa y al regresar tendremos toda la información en lo relativo a las escuelas de gimnasia rítmica en Villa Palmira y en el Complejo Deportivo Cuculcán y también de la lucha libre. Vamos a la pausa. Ya regresamos. ¿Sabías que el 13 de diciembre del 2006 se aprobó la Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? México es parte de esta convención, la cual garantiza los derechos de las personas con discapacidad. Juntos transformemos Yucatán, Gobierno Estatal 2018-2024. Pinol es un tipo gordito, simpático, buena gente y muy pero muy mandilón. Y es que con una esposa como Pancha Queso, más vale mantenerse bien alineadito. Conoce a esta simpática pareja en Bash Onda, jueves 2:30 y 6:30 de la tarde por Tele Yucatán. En las zonas más marginadas del país, ella, él, ellos, ellas y todos te necesitan para seguir estudiando. Tú puedes ser su héroe. Inscríbete como líder para la educación comunitaria. Del Consejo Nacional de Fomento Educativo obtendrás desarrollo académico, apoyo económico, acompañamiento pedagógico. Para mayor información, entre en www.gov.mx/CONAFE. Gobierno de México. Muchas gracias por continuar con nosotros esta tarde aquí en Deportes Tele Yucatán Te Informa. Vamos a hablar ahora de la gimnasia rítmica, con más de 26 años en la actividad de esta disciplina en Yucatán. Heidi Ortega Rosado, bueno, pues va a dirigir dos escuelas de gimnasia rítmica. Esto va a ser a partir del próximo 2 de septiembre, tanto en la unidad deportiva de Villa Palmira como en el complejo deportivo Cuculcán. Hoy, en la sala de juntas del IDEI, se dieron a conocer los detalles y aquí le presentamos la historia completa. A partir del próximo 2 de septiembre, la unidad deportiva de Villa Palmira y el complejo deportivo Cuculcán contarán con escuelas de gimnasia rítmica y de gimnasia estética, ambas bajo la dirección de Heidi Ortega Rosado, según lo dio a conocer esta mañana en conferencia de prensa la ex gimnasta y entrenadora de esta disciplina. Nuestro deseo de aportar o proponerle al instituto de trabajar en conjunto, pero evidentemente pues también hay que seguir formando grandes talentos, ¿no? O sea, y creemos que en diferentes puntos de la ciudad también existen talentos. Entonces vamos a trabajar en conjunto para detectar, para formar futuros campeones, pues como siempre decimos, campeones de la vida. En Villa Palmira, las clases se impartirán los días martes y jueves por la tarde y los sábados en curso intensivo. En el Cuculcán, las clases serán todos los días entre semana a partir de las 3 de la tarde. En ambas escuelas podrán inscribirse atletas desde los 3 años de edad. En Villa Palmira vamos a estar martes y jueves desde las 4 de la tarde hasta las 8 en diferentes horarios, desde niñas desde los 3 años hasta adelante, 12, 13, 14. Y en el complejo deportivo Cuculcán vamos a estar de lunes a sábado, todos los días en diferentes horarios para niñas también de todas las edades y diferentes niveles. Y como vamos a tener gimnasia estética de grupo, la gimnasia estética de grupo es un deporte mixto. Entonces es importante saber que también estamos abriendo las puertas para varoncitos también. Heidi Ortega Rosado destacó que gracias a la alianza con el IDEI, el costo de las mensualidades para los atletas en estas dos escuelas será accesible y se cobrará $400 para las gimnastas menores de 6 años y $400
225 para las mayores. Bueno, y varias empresas de lucha libre mexicana han venido a esta ciudad, ya han montado sus funciones, pero bueno, esta nueva empresa pretende darle oportunidad también al luchador local y en esta ocasión, pues el buen luchador yucateco Suicida Junior va a tener la oportunidad de alternar con una de las estrellas del pancracio mexicano, me refiero a Blue Panther. Con 26 años de carrera en la lucha libre profesional, el yucateco Suicida Junior se dijo estar preparado y contento por alternar con las grandes estrellas de la lucha libre mexicana, ya que este domingo lo hará con el maestro lagunero Blue Panther en la función del domingo por la tarde en la Arena Xinyu. A todo deportista la motivación más grande es llegar a luchar con alguien que antes fue sus ídolos o tal vez se me pasó a mí. La verdad, yo de niño veía Octagón y un día me vi haciendo pareja con él, entonces yo creo que es la ilusión de todo muchacho, de todo joven y una inspiración para la juventud para que haya más luchadores, ¿no? Y mejorar la calidad y decir que tengo metas, ¿no? El pancracista local manifestó que en la actualidad los empresarios yucatecos y de la capital ya están mirando a ver a los luchadores de provincia. Oportunidades que dijo no se deben desaprovechar para darse a conocer. Lo padre es de que todos estos muchachos que son gente nueva tengan la oportunidad de medirse con gente de México y creo que ese es, ¿cómo puedes ser un ídolo en Yucatán si nunca lo pasas de subirlo entre los mismos? Cuando ya alterna con gente de México, entonces ya el mismo público yucateco reconoce que, pues dices, ya te mediste con uno de la televisión, o sea, quiere decir que vas por buen camino. Suicida Junior y Blue Panther se medirán contra los rudos, el también yucateco Cobra Man y el japonés Okumura. Además, Cachorro Lagunero y el local Ángel Azteca chocarán contra los rudos Enigma Maya y el japonés Kamato-san, así como 4 luchas más. Bueno, pues bien, entonces, pues un fin de semana de mucha actividad. Estará viendo Suicida Junior en la Arena Xinyu el próximo domingo, actividad. También le recuerdo que mañana viernes pues va a haber la fecha número 3 en la cancha del Carlos Iturralde Rivero de la apertura 2019 de la Liga de Ascenso. Los Venados van a estar recibiendo a los Leones Negros de la UDG. Recordar que con 5 unidades, el equipo dirigido por Sergio Orduña, los Venados FC Yucatán, están pues marcando la pauta en este campeonato en la tabla de posiciones. Yo le recuerdo que pues mañana usted tiene una cita con nosotros, 3:45 de la tarde, 8:45 de la noche, en los 15 minutos más deportivos de la televisión yucateca. Póngasela, señor Lizama, usted también sabe moverle, póngasela, a ver. Sí, claro que no. ¡Saque la garra! Sacamos la garra. Ahí está. Muchos la han querido imitar, pero jamás ahí va a ser está. Igualada. Esa es la garra. Muchos las han querido imitar, pero esta es la única. Que nació acá en Sistema Tele Yucatán. ¡Saca la garra! No, hace 3 años. ¡Saca la garra! ¡Saca León que llevas dentro! ¿Listo? A nombre de todo el equipo. Oye, sí, ¿Listo ya mañana te quedas con el changarro. Emiratos Árabes Unidos. Sí. Dubái. Ponle ¿Dónde va? todos los lugares que quieras en la imaginaria para visitar. La verdad, nosotros estaremos ya en los últimos días de agosto. Se queda con el changarro. Pero en la noche todavía vamos a estar con la versión nocturna de Deportes del Yucatán de Informa. A nombre de todo el equipo, muchas gracias. Buenas tardes. A continuación, y después, por Tele Yucatán. ¿Estás con nervios, depresión, ansiedad o deprimido, postrado en una cama, no puedes dormir o de pronto se te sube el muerto? ¿Estás desahuciado? A ti es a quien quiero llegar. Guay, estoy aburrido, ¿ne? ¿Qué haremos este verano? Guay, no lo sé. Si estás aburrido, vente a vivir el mejor verano con